Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 12. La serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Autor. Números fue escrito por Moisés. El Evangelio de Juan, por el apóstol Juan. Fecha. Números se escribió en el 1440 al 1400 a.C. Juan se escribió en el 90 después de Cristo. Lugar. Números se escribió en el desierto de Arabia. Juan se escribió probablemente en Éfeso. Introducción. El Espíritu Santo usó historias acontecidas a Israel para darnos un reflejo claro de Cristo y las diferentes maneras como Él es manifestado a través de la Biblia. La serpiente de bronce levantada en el desierto es una de ellas. El relato sagrado que nos ocupa deja ver que la paga del pecado es muerte. Pero a la vez refleja cómo Dios es proveedor del remedio para el pecado. El pueblo, hastiado del camino, murmura contra Dios y Moisés. En respuesta a su pecado, Dios envía unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, produciendo la muerte. El pueblo acude a Moisés para que interceda por ellos y Dios provee una respuesta a su necesidad. Todo aquel que fuera mordido por las serpientes, debía mirar a la serpiente de bronce levantada sobre un asta, para recibir vida. En esta historia, Cristo es representado en aquella serpiente hecha de bronce. Así como todo el que miraba a la serpiente levantada, vivía. Asimismo, el que pone su fe en el Cristo levantado en la cruz, alcanza eterna salvación y vida. Diccionario. Es importante que nos familiaricemos con cierto vocabulario, para una mejor comprensión del material bajo estudio. Diccionario. Monte de Or. Este monte en hebreo es Hor, que significa monte o cordillera de colina, surgir hacia arriba. Or estaba situado en el Negev, allí murió Aarón, Números 33, 38. Desánimo. Es la forma verbal del hebreo katsar, y significa descolar, interrumpir, cegar, acortar, angustiar, estrecho, impacientar. Ardiente. Es el adjetivo hebreo seraf, que significa estar o poner en fuego, encender, arder, asolar, cocer, incendiar, prender, quemar. Tiene el mismo sentido de serafín. Asta. Es el sustantivo hebreo nes, que se traduce bandera, señal, escarmiento, pendón. Viene de una raíz que significa brillar desde lejos, elevar un rayo, enaltecer. Pierda. Es la forma verbal griega apolumi, que significa destruir completamente, perecer o perder, matar, morir, perdido. Viene de una raíz que significa lejos en varios sentidos. Condenar. Es el verbo griego krino, que significa decidir, mental o judicialmente, tratar, castigar, acordar, juzgar. Pensamiento central. La serpiente de bronce levantada en el desierto es una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo. Explica este pensamiento.
Texto áureo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 14. Discute en clase las siguientes preguntas. ¿A qué evento alude Jesús en este versículo? ¿Qué quiere decir con sea levantado? ¿Por qué era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado? Lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Números 21, 4 al 9 y Juan 3, 14 al 17. Números 21, 4 y 5. Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Idem, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Debemos tener cuidado con las circunstancias que nos puedan llevar a dudar del poder sustentador de nuestro Dios. El verso 4 nos muestra que cuando el pueblo salió de Jor, fue camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, lo que provocó desánimo entre el pueblo. Aquí hallamos una lección: nunca nos debe sorprenderle camino de la fe. Una realidad vital que los creyentes deben tener presente es que, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Por lo que debemos seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Un arma letal del enemigo es el desánimo, por lo que debemos aprender a descansar en la fuerza del Señor en medio de nuestra debilidad. El verso 5 comenta sobre cómo la falta de fe puede generar otros pecados. El pueblo desalentado comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Nunca debemos olvidar las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. A pesar de tantos portentos experimentados por el pueblo, aún se atrevieron a hablar mal de Dios y de su siervo. La Biblia advierte que la murmuración es un pecado de muerte y debemos alejarnos de ello. 1 Corintios 10:10. El pueblo recriminó a Moisés el hecho de haberlo sacado de Egipto. Sin embargo, la crisis le había hecho olvidar que Dios los había sacado en respuesta a su clamor. En lugar de agradecer, pensaron que el alimento y el agua no les alcanzarían para la jornada. No olvidemos que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. En esta porción vemos cómo la ingratitud y el pecado atraen la ira de Dios. La primera parte del verso deja claro que cada desobediencia recibe justa retribución. El juicio de Dios pretendía enseñarle al pueblo su falta de temor a Dios. Envió unas serpientes ardientes que mordían al pueblo, y su resultado fue muerte. El pecado abre una puerta legal al enemigo para matar espiritualmente al hombre. Pregunta. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron el juicio divino? ¿Cuál fue el resultado del juicio divino? Haz pausa para contestar. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El verso 7 muestra que después de sufrir aquel juicio mortífero, el pueblo reflexionó y se arrepintió. Acuden humildemente a Moisés y confiesan su pecado y le ruegan que interceda ante Dios por ellos. La petición era que Dios quitara de ellos las serpientes. Moisés rogó a Dios por ellos. El arrepentimiento, acompañado de la confesión,
tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios. Pregunta. ¿En qué actitud debemos acudir a Dios cuando hemos pecado? Haz pausa para contestar. Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Dios habla a Moisés en respuesta de su oración a favor de pueblo. Por la Biblia sabemos que Dios es muy misericordioso y compasivo, Santiago 5:11. Por tanto, fue iniciativa divina guiar a Moisés a la solución exacta que se requería. La instrucción de Dios a Moisés no podía modificarse. Moisés debía hacer una serpiente ardiente. El contexto deja claro que Moisés entendió por la palabra ardiente, hacer la serpiente con el material de bronce, el cual es usado tipológicamente para hablarnos de los sufrimientos de Cristo. Además, la serpiente debía ser puesta sobre una asta, en una cierta altura, donde se le podría ver desde cualquier parte del desierto. Esto habla de la cruz de Cristo, donde nuestro Salvador debía ser levantado para dar vida al pecador arrepentido. De este modo, Dios proveía vida en medio de aquel juicio de muerte. Cualquiera pues, que mirara a aquella serpiente viviría. Esto hace alusión a la fe en Cristo. La fe como medio para alcanzar la salvación, es también un diseño de Dios. En obediencia al mandato del Señor, Moisés hizo una serpiente y la puso sobre un asta. Tan pronto fue levantada, el milagro de vida se comenzó a comprobar. Ahora, debemos tener presente que la mirada que daban los israelitas a la serpiente no era 100% destellante, pues se trataba de los ojos de quienes estaban envenenados por la mortal mordida. Pero, a pesar de ello, mirar al lugar correcto, les hacía recibir vida. Por tanto, la fe salvadora es un sencillo mirar al lugar correcto, al objeto de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Pregunta. ¿En qué se parece la mirada a la serpiente de bronce, y la fe que tenemos en Cristo para recibir su vida? Haz pausa para contestar. Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos ver dentro de las palabras del verso 14, cómo la ley dada a Israel no podía dar vida, Gálatas 3:21, pero desde ella se dio evidencia que la gracia de Dios alcanzaría al hombre pecador para darle vida a través de Cristo. Este versículo hace un vivo contraste entre Moisés y Cristo. Moisés solo ofreció una figura o tipo de la salvación, pero Cristo mismo es el cumplimiento de aquel tipo. A la vez, este verso deja ver que la muerte de Cristo en la cruz era una necesidad. El pecado debía ser expiado por un Cordero Santo, sin mancha ni contaminación. Cristo es ese Cordero que llevó sobre sí nuestros pecados. Al llevarlos, nos quitó la condenación de muerte que el pecado conlleva en sí mismo. Por tanto, Cristo crucificado es el mensaje central de toda la Biblia y la piedra angular del Evangelio en el Nuevo Testamento. El verso 15 revela el paralelo entre el mirar de los israelitas a la serpiente de bronce, y el creer de los pecadores en el Cristo crucificado. La salvación se hace posible cuando el pecador cree en el remedio que Dios ha provisto a través de Cristo. Pregunta. ¿Cuál era el propósito de que Cristo fuera levantado? Haz pausa para contestar. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 16 presenta la dádiva de Dios. Aquel único Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fue entregado por nuestras transgresiones. La expresión ha dado, entraña el permitir que fuera vendido a precio de esclavo, vituperado por sus enemigos, enjuiciado injustamente, escarnecido por soldados despiadados y crucificado a manos de verdugos. La motivación de la dádiva de Dios en su Hijo, es el amor. Es un amor de alcance global. Dios ama a todo ser humano indistintamente su condición, raza, pueblo, lengua y nación. Por tanto, Dios nos ama de una manera que no podemos imaginar. La enseñanza aquí es, que el amor de Dios no consiste en palabras, sino de hecho y verdad. Cuando ese amor está en nosotros, se constituye en un antídoto contra el pecado. Ambos versos hablan de la importancia de creer para alcanzar la vida eterna. La finalidad de la dádiva de Dios no fue condenar, sino salvar. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El propósito de Dios es que el mundo sea salvo por Cristo. Pregunta. Explica el valor eterno de la fe en Cristo. Haz pausa para contestar. Actividades educativas. Discute en clase. Enseñanza. Aunque nuestra fe no sea gigante, es importante que dicha fe sea colocada solamente en el autor de nuestra salvación, esto es, Cristo. Responde la siguiente pregunta. ¿Cómo está representado Cristo en la serpiente de bronce? Haz pausa para contestar. Reflexionemos un instante. Escucha con atención cada pregunta y reflexiona en ella. No olvides pausar en cada pregunta para contestar. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante el juicio de las serpientes, y qué hizo Moisés? ¿En qué parte de la historia se aprecia la provisión de gracia divina frente al pecado del pueblo? ¿Cómo debe conducirse un creyente que ha sido beneficiado con la vida de Dios? Próxima semana. Para la próxima semana estudiaremos el tema, David, Cristo el Rey Eterno. Recomendamos estudiar el Salmo 110, 1 al 7 y Marcos 12, 35 al 37.